Este episodio está especialmente pensado para ti si has empezado a cuestionar tu forma de vivir, tus relaciones, tus elecciones, porque ha habido algo que ha empezado a abrirse paso, una pequeña chispa de duda, pero todavía sientes culpa o miedo por no encajar. Si estás empezando a conectar con tu voz interna, pero todavía buscas esta validación externa. Es para ti si sientes la sensación de que no encajas en entornos donde antes sí lo hacías, si de alguna forma estás viviendo como esta especie de duelo de pertenencia, ¿no? Donde sientes que ser tú, ser auténtica, hace que pues pierdas vínculos, ¿no? Y que las personas se alejen. Si te has tragado el cuento, porque ya te lo digo así, es un cuento chino, de que tienes que ser la mejor versión de ti misma y lo estás haciendo desde la exigencia, anulándote, invalidándote. Si has interiorizado que el hecho de gustar a otra persona o a un colectivo es que estás haciendo las cosas bien hechas. Sé que esto puede parecer un poco raro, pero es para ti también, ¿no? O incluso es un episodio que está pensado para ti si sientes que necesitas tener permiso para encajar, porque si no recibes ese permiso, esa validación, una parte de ti se siente muy culpable y busca constantemente justificarse. El episodio de hoy nace pues a raíz de una experiencia que tuve justo la semana pasada, que fue brutal, fue súper enriquecedora en muchísimos sentidos y por eso te la traigo, por si te aporta, por si te ayuda, ¿no? Y me llevó a darme cuenta de que muchas veces las personas entramos en procesos de crecimiento personal como para sanar con nosotros mismos, porque sí, nos hemos dado cuenta de que, oye, pues lo que está pasando tiene que ver conmigo, pero una parte lo que busca es, si sano, voy a encajar mejor. Y bueno, hoy te traigo, digamos, la cara B de todo esto, ¿no? ¿Qué pasaría si el hecho de sanar no implicara que fueras más aceptada o que encajaras más? ¿Qué pasaría si sanar implicara todo lo contrario? Implicara honrar cada vez más quién eres y que eso generara que te alejaras de ciertos entornos, porque de hecho, ya te digo que es algo que suele suceder, ¿vale? Entonces, hoy quiero acompañarte a explorar dos grandes ideas que son las que me llevo de esta experiencia que tuve la semana pasada, que ahora te cuento, que son, la primera, no eres para todo el mundo y eso está bien, tampoco todo el mundo es para ti. Y la segunda es que sanar no implica encajar, sino que implica habitarse. Entonces, aprovecho para decirte, antes de desarrollar todo lo que tengo que contarte, porque tengo mucho que contarte, que ahora mismo estamos en el mes de julio del 2025 y tengo la agenda abierta para dar la bienvenida a personas que quieran iniciar su proceso de transformación de cara a la última semana de agosto, ¿vale? Yo, antes de iniciar proceso con nadie, lo que hago es una entrevista para evaluar el caso y para ver si soy la persona que pueda acompañar en el camino. Sé que este 2025 está siendo súper movido para muchísimas personas, precisamente porque es un año de muchos cambios, de muchos cierres, de mucho preguntarse cosas. Por eso te traigo también este episodio. Si quieres que te acompañe, créeme que es el momento. Las plazas están abiertas, ¿de acuerdo? Lo único que tienes que hacer es reservar tu sesión de valoración que tienes aquí debajo en la descripción del episodio o en la descripción del vídeo, depende de dónde me estés viendo. Y dicho esto, ahora ya sí, empezamos con el episodio de esta semana. Estás escuchando Cómo vivir con calma mental, el podcast de mindfulness, meditación, coaching y conciencia emocional dirigido por Alba Ferreté. Un podcast que te aporta reflexiones y técnicas para saber cómo gestionar tus emociones y calmar tu mente. Te cuento
que la semana pasada estuve desde el miércoles hasta el domingo en Tenerife en una mentoría de negocios. En esta mentoría de negocios, que fue absolutamente maravillosa y que me está ayudando mucho a poder bajar a tierra la visión, una visión que aprovecho para decirte que es brutal. Estoy súper entusiasmada, emocionada de poder contarte muchísimo más, aunque todavía no es el momento y estoy aquí practicando la paciencia, porque todo lo que viene unido con lo que te contaba la semana pasada, ¿no?, de la acción contemplativa, pues es súper bestia. Pero volviendo a lo que te quería contar, de esta mentoría de negocios, no era una mentoría de negocios cualquiera, de las muchas que he estado, sino que tenía una peculiaridad bastante interesante, y es que todas las mujeres que estábamos en esa mentoría, en ese encuentro experiencial en Tenerife, compartiendo espacio, vivencia, de todo, todas ellas somos mujeres muy trabajadas, que todas ellas hemos sido o estamos en proceso terapéutico, que trabajamos con las emociones, ¿vale? Mucha inteligencia emocional, mucha sensibilidad, mucho estado de presencia, mucho mundo interior. Todas nosotras mujeres neurodivergentes con unas mentes poderosísimas, con muchísima profundidad, iba a decir procesamiento, no, profundidad. Y eso te lo remarco porque a pesar de que evidentemente que a todo el mundo, estés más o menos trabajado, te quedan muchas cosas siempre por trabajar, ¿vale? Yo la primera, ¿ok? Lo cierto es que cambia mucho el paradigma cuando te relacionas con una persona que ha pasado por proceso terapéutico o por proceso de transformación o por proceso de lo que tú quieras, o sea, una persona que se ha cuestionado, que se ha revisado, que se ha responsabilizado de su mundo interior, a una persona que no. Cambia mucho el paradigma. Básicamente, ¿por qué? Porque una persona que ha hecho este camino mira adentro y se responsabiliza cuando hay algo que la perturba. Una persona que no, esta perturbación la expulsa hacia afuera señalando con el dedo a pues todos los personajes que puede haber en el exterior y solo ve culpables, ¿vale? No se plantea en ningún momento que pueda tener algo que ver con ella, ¿sí? Entonces, te lo pongo esto muy en contexto y muy en relieve porque dentro del contexto de la mentoría de negocios, resulta que teníamos que crear, antes de llegar al encuentro presencial, 2-3 semanas antes, como una experiencia que tenía que culminar el sábado día 5, ¿vale? Teníamos que ponernos de acuerdo, teníamos que hablar de varias cosas, definir un recorrido, distintas cosas que eran súper necesarias para poder integrar todo lo que íbamos a ver en esa experiencia, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que, pues a pesar de ser todas muy trabajadas, muy estupendas todas, lo cierto es que no nos pusimos de acuerdo, la energía no fluía, cada vez que hablábamos había conflicto, las cosas nos sentaban mal, era súper difícil decidir nada y al final, pues eso que había que hacer no salió, ¿vale? No salió. Cada una pues lo vivió a su manera. Yo personalmente, yo te hablo de cómo lo vivió, con mucha frustración, con una sensación muy grande, ¿no?, de que nos habíamos quitado algo importante, algo que era necesario para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo, como si nos hubiéramos descontado algo. Y era muy curioso, ¿no? Porque de fondo la idea, el pensamiento que yo tenía es, hostia, qué bestia, porque no son... O sea, son personas muy conscientes de sí mismas o bastante conscientes de sí mismas con un grandísimo mundo interior y sin embargo el conflicto está aquí, está servido, ¿no? En un momento dado, cuando llegó el momento en el que teníamos que culminar eso, que no teníamos prácticamente nada preparado, nos reunimos en círculo y desde nuestra grandísima inteligencia emocional y el respeto, el estado de presencia, todas estas cosas, empezamos a hablar. Y cada una a hablar algo que no había sido posible durante 3 semanas, ¿no? Y cada una pues empezó a exponer qué había sentido, cómo se había sentido en esa situación, qué le había parecido, qué necesitaba. Cada uno empezó a decir. En un momento dado, una de ellas se dio cuenta, ¿no?, porque era evidente que había bastante tema, ¿vale? O sea, se podía profundizar mucho más en todo lo que estábamos hablando, porque habían personas que se habían sentido muy ofendidas, habían tocado heridas, o sea, podríamos haber entrado ahí en puro proceso terapéutico de grupo, ¿vale? Porque cada una con sus heridas, con sus mochilas, siendo consciente de ellas, pero sin embargo, viviéndolo. Y
Entonces se planteó, ¿sentís que es importante que abramos esto, que profundicemos en todo esto, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que no. Llegamos a la conclusión de que lo que nos estaba sucediendo era un claro ejemplo de lo que puede pasar en los negocios, ¿no? En los negocios, en el mercado, en la vida, en todos lados, que es el hecho de que cada persona vive su realidad y tiene unas necesidades concretas y eso no tiene por qué encajar con el resto. Porque a veces el hecho de no dar espacio a la diferencia, el hecho de no permitir que haya este conflicto, lo que hace es que cada una o algunas de nosotras se hubiera anulado a sí misma. Date cuenta, ¿cuántas veces te ha pasado esto, ¿no? Que para no tener conflictos, que para no ser la rara, para no ser la nota disonante, te callas y no dices nada y te lo comes con patatas. Lo que estaba sucediendo ahí era que ninguna estaba queriendo asumir de más, ninguna estaba queriendo cargar de más y no desde el orgullo, porque no era un tema de orgullo, era un tema de la propia verdad, las propias necesidades, lo que cada una necesitaba. Te pongo un ejemplo, ¿no? Habían personas que eran más de, bueno, yo me dejo fluir y ya cuando llegue el momento ya veremos, y había otras personas que no, que necesitábamos o que sentíamos que era muy importante tener una cierta estructura porque eso implicaba compromiso, Las dos visiones eran correctas. Lo que pasa es que son dos visiones totalmente distintas de vivir y de estar en el mundo. Si una de nosotras, si cada una hubiera cedido a su verdad, pues sí, hubiéramos hecho el ejercicio, pero probablemente, o hubiéramos hecho el ejercicio, al final lo hicimos de otra manera, pero hubiéramos sido infieles a nosotras mismas, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión de que lo que estaba sucediendo era un reflejo de algo que puede suceder en cualquier área de nuestra vida, y es no somos para todo el mundo, no todo el mundo es para nosotros, y eso está bien, porque en la diversidad está el gusto, ¿vale? Entonces, esto te lo traigo porque una de las cosas que suceden cuando empezamos a conocernos, a reconectar con nosotras mismas, es que puede surgir el miedo al rechazo, a no ser que venga ya, ¿vale? Es decir, hay una parte que dice, que pulsa porque quiero ser yo, quiero ser auténtica, quiero... esto que se dice, ¿no? Ya no digo ni de ser la mejor versión, ¿no? El sé tú mismo, que es un concepto que es como un poco abstracto, ¿no? Pero sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Sé tú mismo es esa parte en la que no necesito la aprobación, pero hay otra parte de mí que está luchando con esta, que dice, quiero ser auténtica, pero también quiero la aprobación, ¿no? Y esto genera una contradicción súper grande. Esta contradicción vivida, y ahí lo vi muy claro, ¿eh? O sea, cuando tu mirada está hacia afuera, esta contradicción es muy dolorosa. O sea, cuando tú estás buscándote a ti mismo a través de la mirada del otro, tú quieres ser auténtico porque internamente así lo sientes, pero como el otro busca algo distinto porque tiene que ver con su película, no con la tuya, entonces esto te confronta a ti. Cuando estás en paz con quien eres, tienes muy claro lo que necesitas y muy claro, entre comillas, ¿eh? A ver, tienes medianamente claro lo que necesitas porque has llegado a conclusiones importantes sobre tu forma de operar, porque sabes que esa forma de operar es una en la que te permite reposar de cierta forma en otros aspectos. Entonces ya no necesitas ceder, ni necesitas justificarte, ni necesitas pelear, simplemente estás con tu verdad. Sé que puede parecer como que estás en el orgullo, pero insisto, es que no es un tema de orgullo, es que es un tema de... Es un tema de coherencia, ¿vale? Es un tema de pura coherencia. Entonces, en este primer mensaje de que no eres para todo el mundo y eso está bien, la idea que quiero traerte es la siguiente. Que estés generando una máscara, ¿no? Que también hablaba en un episodio anterior sobre el tema del masking. Que estés generando una máscara para encajar no significa que estés siendo amada o aceptada. Es decir, que tú estés siendo infiel a ti misma
por querer agradar a los demás no te garantiza agradar a los demás, pero sí te garantiza que tengas esta sensación como de que te estás perdiendo, ¿vale? Por lo tanto, hay una parte importantísima de este camino que es pues estar en paz con quien yo soy. Y este estar en paz con quien yo soy, cuando eres una mujer sensible y muy autoexigente, donde el leitmotiv de tu vida ha sido la invalidación emocional, de la que también he estado hablando en episodios anteriores, es muy fácil que se te cuele, ¿vale? Este personaje interno, este saboteador que está con el látigo todo el día. Es súper fácil porque llevas toda la vida con eso. Por lo tanto, todos aquellos procesos, y en el proceso que yo acompaño, pues evidentemente es algo que se trabaja mucho, que te permitan desplegar la autoconciencia para observar cuando este personaje interno está ahí dándote la matraca, te ayuda muchísimo a poder estar en paz con tu verdad. Porque evidentemente yo en la situación que sucedió la semana pasada me confrontaba yo a mí misma de ¿seré que estoy siendo una egoísta? ¿Seré que estoy en el orgullo? ¿Seré que...? No, esta voz me decía, bueno, Alba, pero tú también podrías dejarte fluir y tal. Pero es que el dejarme fluir, yo me puedo dejar fluir cuando tengo una estructura. Si no tengo una estructura, no me puedo dejar fluir. ¿Me explico? Entonces, esto forma parte del conocerse y forma parte del validarse y forma parte del dejar de compararse con los demás, que todavía queda camino, ojo, pero te lo traigo por si te ayuda, para poder entender cómo funciona tu estructura mental, cómo funciona el personaje que estás habitando, porque no todos funcionamos igual, los sistemas nerviosos no son iguales, no todo es lo mismo, ¿vale? Entonces es súper importante este punto. Después, y vinculado con todo esto y también al hilo de lo que viví, date cuenta de cómo todas las mujeres que estábamos ahí hemos pasado en algún momento de nuestras vidas, ahora, no sé, en procesos de sanación. Y muy a menudo nos metemos en estos procesos de transformación creyendo que al sanar vamos a ser más funcionales en cuanto a la adaptación en el trabajo, vamos a estar más adaptadas a la familia, a la pareja, a la sociedad, cuando realmente esto no es así. O sea, confundimos la sanación con la creación de una versión que sea más aceptable de nosotras. Y pasa todo lo contrario, que la sanación no te domestica, lo que hace es liberarte. Es dejar de, sacar los condicionantes, es que tú seas soberana de tu propia vida. Evidentemente, esto puede generar incomodidad en el entorno, evidentemente. Y te engañaría si te dijera que todas las personas que te acompañaban antes del proceso seguirán estando ahí cuando termines, porque es muy probable que haya una cierta criba a nivel de amistades, incluso del trabajo, ¿no? Muchas personas es como, ostras, me doy cuenta de que este no es el lugar en el que yo quiero estar. Pero esto en sí mismo no es malo, esto es pura evolución, ¿vale? Entonces, atenta a esta frase que me parece súper potente, que dice que sanar es dejar de traicionarte por pertenecer, es dejar de pedir permiso para ser tú, ¿vale? Así que, bueno, no viniste a encajar, viniste a mostrar tu propia verdad, básicamente. Así que creo que ha llegado el momento en el que, teniendo en cuenta todo esto que te estoy contando, empieces a hacer este proceso de, bueno, voy a reflexionar, ¿vale? ¿En qué entornos o con quién personas o con qué personas tú te sientes libre de no encajar? Y entendiendo encajar como me doy el permiso desde el respeto, me doy el permiso desde el respeto de expresar mis emociones, expresar mi sentir, mi sentir a nivel de lo que percibo, mis necesidades, hacer propuestas, sentir que la otra persona es un lugar seguro, pero seguro de verdad, ¿vale? ¿En qué espacios estoy intentando agradar, ¿no? A costa de mi autenticidad? Y qué parte de nosotras es la que pide ser reconocida, aunque nos sintamos profundamente incómodas con esto. Ya te digo que al final todos los seres humanos buscamos ser vistos, reconocidos y amados.
Y eso tiene mucho que ver con la niña. Y está bien así, necesitamos el reconocimiento, necesitamos un cierto aplauso, ¿no? Es como, qué bonito que existes, y está bien así. La cuestión está en si para recibir esos aplausos apagamos partes de nosotras, ¿no? Entonces, algo que suele suceder es que no sabemos si estamos viviendo desde la autenticidad. ¿Vivo siendo auténtica o realmente estoy aquí encajándome? ¿Cómo sé? ¿Cómo lo sé? Pues una de las cosas que, bueno, evidentemente dentro del proceso lo trabajamos muy a fondo porque tiene mucho que ver con valores y sobre todo tiene mucho que ver con, y esto sé que sonará un poco abstracto, pero es que es así, tiene mucho que ver con la sensación que yo tengo de la piel hacia adentro cuando estoy conmigo misma en distintos entornos. Entonces, si yo estoy leyendo constantemente al de delante para desde ahí encajarme, probablemente no esté en autenticidad. Si estoy en paz, si estoy tranquila, si estoy en permiso, pues probablemente es que esté siendo yo, aunque esté en un estado de reposo, aunque esté en un estado de euforia, da igual, estoy siendo yo, ¿sí? Por lo tanto, lo dicho, si estás en este momento de redescubrimiento, no sabes por dónde empezar, has pasado a lo mejor por varios procesos, que esto a veces también sucede, ¿no? Pero como que no ves ahí, no ves el tema. Las plazas del proceso individual están abiertas, tienes el acceso aquí en la descripción, ¿de acuerdo? Y evaluamos tu caso tranquilamente y lo hablamos. Eso es lo que quería traerte hoy. Vuelvo por aquí la próxima semana. Sé que estoy siendo un poco desordenada en cuanto a cuándo estoy publicando, cuándo no, lo sé que estoy saliendo un poco de ahí, pero bueno, forma parte de este proceso de transformación que yo misma estoy viviendo y que, insisto, dentro de muy poquito voy a poder contarte mucho más porque lo que se está creando es espectacular. O sea, estoy súper feliz. Así que te mando un abrazo súper, súper, súper fuerte y, por favor, permite que el mundo vea tu luz. Por favor. Te aseguro yo que lo que yo viví la semana pasada, a pesar de que estoy a punto de matarlas a todas, me ha unido a estas maravillosas mujeres más que, no sé, cualquier otra experiencia. Honestamente, fue brutal. De manera que permítete ser tú, porque hay belleza también en tu luz. Un abrazo súper fuerte.